Ricardo Finito López era mucho más que un boxeador invicto. Era el tipo de peleador que hacía que hasta los campeones mundiales se cuestionaran su propia habilidad. El 25 de octubre de 1990, un joven mexicano con mucho que demostrar pero sin miedo en su corazón, se enfrentó a Hideyuki Ohachi, el orgullo de Japón. Ohachi, un experimentado campeón con pegada y prestigio, no sabía lo que le esperaba. Porque en ese ring, la historia estaba por escribirse de una forma en la que jamás había imaginado, la perfección en forma de puños, con nombre y apellido. ¿Alguna vez has visto a un peleador que parece tenerlo todo, y aún así, es dominado sin piedad por un rival que no tiene miedo de enfrentar la historia? Esto no fue solo un combate, fue una batalla donde el talento joven despojó al campeón de su manto de invulnerabilidad, mostrándole al mundo que la grandeza no siempre viene con experiencia, sino con coraje. Prepárate para vivir el choque de estos dos mundos y descubrir cómo un joven mexicano cambió el destino de una noche que iba a ser recordada para siempre. Amigos amantes del boxeo, hoy nos transportamos al 25 de octubre de 1990, una fecha que quedó grabada en la memoria de los dos países más apasionados por este deporte, México y Japón. En ese día, la rivalidad entre estos dos gigantes del boxeo, históricamente llena de respeto y emoción, alcanzó nuevos niveles gracias al enfrentamiento entre Ricardo Finito López y Hideyuki Ohachi. Ohachi, quien ya había sufrido un par de derrotas ante el monstruo surcoreano Junko Chang en el peso mini mosca, decidió bajar de categoría al peso paja, una división donde se consagró como campeón mundial, primero por la 105ª y luego por la antigua 1,020ª. Con su pegada aumentada y una nueva determinación, Ohachi parecía estar en la cima de su carrera. Pero la realidad era muy distinta cuando le tocó enfrentarse al joven prospecto mexicano. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Quién crees que saldrá vencedor en esta batalla de titanes? Si te gustan las historias épicas de boxeo y te emociona ver cómo se escriben los legados, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu like si sientes la adrenalina del ring y cuéntanos en los comentarios qué pelea histórica te gustaría que trajéramos al canal. Ahora sí, vamos a vivir este combate de una manera única. Que comience la acción. Con un récord perfecto de 26 victorias y sin conocer la derrota, Ricardo López llegó al ring con la mirada fija en su objetivo. Aunque su récord era impresionante, la mayoría de los expertos se inclinaban por Ohachi, quien tenía más experiencia y un historial de batallas contra los mejores de la división. Muchos pensaban que el Finito no pasaría del quinto round. Después de todo, enfrentarse a un campeón mundial experimentado como Ohachi parecía una tarea demasiado difícil para un joven mexicano, aún desconocido en muchas partes del mundo. Pero lo que el público no sabía era que Ricardo López no solo tenía un corazón enorme, sino también una destreza en el ring que dejaría a más de uno sin palabras. La campana sonó, y los dos gladiadores se encararon. Ohachi, con su estilo agresivo, intentó imponer su ritmo desde el principio, pero Ricardo López, con su inteligencia y precisión, supo cómo manejar la distancia. Los primeros intercambios fueron rápidos, con López soltando sus combinaciones clásicas, jabs, cruzados y un movimiento de cintura que desconcertaba al japonés.
離れてですね、ロペスの左に合わせた右ストレートは有効にくっついて左フックですね。はい。過去にあまり打たせたことないと思うんですよ。顔を見ても綺麗な顔してますので、ここもですね、ちょっと弱いような感じしますから、その辺がですね、ないかなと思いますね。ロペスはですね、目がいいですから前から出るんですね。ですからフック構成ですから、それはいいと思いますよ。そうですか。横になっています。水道橋の後楽園ホール。ロペスの左フック。静かな戦いしてますけどね、ただ一発一発のしますよね。特にですね、チャンピオンの大橋なんかもそういう感じしますね。それはおそらく右のカウンターでしょうね。そうですか。できればですね、ロペスに左アッパーそして相手のガードを下がったところに打てればですね、意外と捉えましたね。これはいいですね。これは当たるんです。本当に石橋さんのおっしゃったとおり当たるんです。あとくっついてからはね、これから左フックね。さあ、大橋の右フック一発で場内の熱気がさらに高まって返します。非常に緊張感に満ちています第1ラウンド。できれば大橋ですね、もう少し左ジャブを。A pesar de algunos intentos de Ohachi por conectar ganchos, el mexicano respondía rápidamente con sus golpes finos, perfectos, que iban en busca del cuerpo y la cabeza. López ya comenzaba a marcar la pauta de la pelea, mostrando la diferencia en clase, velocidad y técnica. の時にはですね、リラックスして戦ったんですけど、強さが目立ちますよね。だからちょっとそのボクサーファイターより、そのボクサーに近い戦いをしてますよね。ですね。じっくりその作戦立てて戦えると思いますよね。164.1 センチ、一方のロペスは161.9 センチ、大橋が勝っています。お互いの右の相打ちですね。そうですね。一瞬でも目を離すことはできません。ロペスの踏み込んでの左、踏み込んで伸びてくる感じなんだそうですね。そうなんですね。自分じゃ当たる瞬間にその伸びてくるんで、パートナーとしては分からなかったですね。中谷さん、赤コーナーです。武器はこんなもんじゃないかなという話でした。ただ右が当たりましたよね。気があるんじゃないかなと思ったんじゃないかと、精神的に優位に立ったと思うと会長は言ってました。からは体を振ってという指示がたくさん飛んでいます。アナウンサーからのリポートでした。ロペスと左、沼田さん、サイド米倉会長は先にパンチを当てた方がぐっと有利になると、そういった話を、先ほどの大橋の右フック、やはりそれで大橋が流れを自分の方になんでしょうかね。そうでしょうね。ロペスとしても相手はパンチあるということで、手が出しくないような感じもしますけどね。そうですね。ただ大橋もばっかりじゃダメなんですね。リズムですからね、まずもう少し左が欲しいですね。ちょっと相手をね見すぎますね、ちょっと。そうですね。初挑戦ですからロペス緊張してますけど、だんだん、大橋としてはロペスのエンジンがかかってくる前に伝えておきたいですね。気持ちで欲しい。金銭カウンター、また左のカウンターを先にやはり狙ってますね。大橋の右が入った。さあ追い詰めるか大橋、フットワークを使いますロペス踏み込んで左フック。残り時間30秒を切りました第2ラウンド。ロペスの右ストレート。ロペスのですね、東海スパーリングに足を踏み込んできましたですね。そうですね。それはですね、踏み込みがないわけですから、その威力がないということですね。そうですね。それがチャンピオン大橋のかけるプレッシャーなんでしょうか。A medida que avanzaban los rounds, la diferencia entre los dos boxeadores se hacía más evidente. Ohachi, confiado en su pegada, trató de presionar más al mexicano, pero cada vez que lo intentaba, López lo castigaba con combinaciones que dejaban claro quién mandaba en el ring. また診断に当たった医師の話では非常に柔らかいという話をしていました。ルーベン・オリバレス、カルロス・サといいました名ボクサーを育て上げました名マネージャークーヨ・エルナンデスがだけに地元メキシコの期待も大変なものがありまして、このタイトルマッチがロペス自のものとしてメキシコでは大いに注目されています。石松さんはここまでの試合展開どのようにご覧になっていますか。お互いに自分の手を探り合ってるんですけど、大橋チャンピオンがちょっと2ラウンドは沼津さんね、大橋が実体的に取りましたけど、それはどこを評価したんですか。このロペスの手が的確に当たってますね。今もチャンピオンの顔面を捉えました。
来ましたね。そうですね、左アッパーから右ストレートですか。はい、パンチですね。はい、踏み込みがない分で、浅かったですけど、大橋としてカウンターちょっと狙いすぎてるわけです。ですからもういつもの通りですね、共通のみんなその左アッパーをボテですね、打って、左でも右ストレートでも有効に使うといいんですけどね。ですからね、一発を狙ってもそう簡単に当たるもんじゃないんですよ。ですからもう左を出してて相手の左に合わせた右ストレートですか。と当たり、大橋左。さあ石橋さんも力が入ってきました。ロペスの細かいパンチが大橋の顔面をよく捉えています。ほら、手を出さないとね、相手が調子出てきちゃうんですよ。そうですね。ロペスの左、右もフォローします。このラウンド特にそうですけども、一発打てばロペスのは自分が逆にそういう手の出し方しかなきゃいけないですよね。さあロペスが手数を出します。冷たい大橋。大橋手を出せ、手を。大橋手後ろがないとね、どうしようもないですから。ここは勝負服にはなってきました。挑戦者ロペス。挑戦者に向かいます。チャンピオンの大橋秀幸。顎ちょっと狙いすぎてるわけですよ。ですからボディからやはり攻めていかなきゃいけないですね。Un impresionante 1-2 de López, seguido de un uppercut y un gancho al cuerpo, hacían que el japonés retrocediera y se quedara sin respuestas. La ventaja en velocidad y reflejos del mexicano era insostenible para Ohachi, quien no podía encontrar el ritmo para contrarrestar los golpes de su oponente. Cada vez que el nipón lanzaba un golpe, Ricardo respondía con 2 o 3 más, y su dominio estaba más allá de la duda. A medida que avanzaba el combate, Ohachi parecía perder confianza. El finito López, como un maestro en su arte, controlaba cada momento del combate, derribando a su rival con una precisión quirúrgica. En el cuarto round, López lanzó una combinación que hizo tambalear a Ohachi, quien parecía estar al borde del colapso. El mexicano, sin perder la calma, continuó su feroz ataque, y en un momento clave, con una combinación de uppercuts y ganchos, derribó por primera vez a Ohachi, quien tocó la lona y se levantó visiblemente afectado. Sin embargo, el japonés no se dio por vencido, aunque su mirada estaba perdida y su cuerpo claramente agotado. Para el quinto round, Ricardo López ya no necesitaba demostrar nada. Sabía que su oponente estaba acabado. Con una serenidad impresionante, continuó su ataque letal. Ohachi, herido, intentó resistir,
pero López lo acorraló con una secuencia devastadora de golpes. Un cruzado derecho de López impactó en la mandíbula de Ohachi, quien cayó nuevamente a la lona. Era evidente que el japonés ya no podía seguir. Se levantó, pero su cuerpo no respondía a las órdenes de su mente. López no dejó pasar la oportunidad. Con una última combinación, un gancho seguido de un uppercut, terminó lo que ya estaba cantado. Ohachi cayó una vez más, y esta vez el árbitro, viendo la incapacidad del japonés para seguir, decidió detener la pelea. Con esta victoria, López no solo comenzó su camino hacia un legado inolvidable, sino que hizo historia, iniciando su glorioso camino hacia la leyenda del boxeo invicto. El 25 de octubre de 1990, Ricardo Finito López no solo ganó una pelea, cambió el rumbo de su destino y el de todo el boxeo mexicano. Enfrentándose a uno de los campeones más duros de la época, demostró que la grandeza no depende de la experiencia, sino de la pureza del talento. Esa noche, López no solo selló su invicto, sino que se marcó a fuego en la historia del boxeo como uno de los más grandes libra por libra que el mundo haya conocido. Si te ha impresionado esta crónica y te apasiona el boxeo como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas las historias más épicas del ring. ¿Qué otro combate histórico te gustaría ver en nuestro canal? Déjanos tu comentario y recuerda, el verdadero boxeo se vive aquí, en el corazón de Boxeo de Oro. Nos vemos en el siguiente round.